Muy bien, vamos a continuar la segunda parte. Unas fallas técnicas imprevistas por acá, pero vamos a continuar. Muy bien, ya otra vez todos se están integrando. Muy bien. Hasta ahora nosotros estamos aprendiendo este tema que tiene que ver con Mateo, el capítulo 24, el amor en los tiempos de crisis, específicamente apuntando al amor en los tiempos finales, a cómo será la gran tribulación, y lo estamos aplicando a nuestros tiempos, de manera que podemos hablar, o hasta ahora hemos mencionado 3 puntos que caracteriza a este amor en estos tiempos difíciles. De parte de los malos, es un amor que no conoce, es un amor que traiciona, es un amor que engaña. Pero vamos a ver algo más. Vamos a ver algo más por aquí. Ahora vamos a esperar un ratito. Todavía algunos están volviendo a conectar para que no se pierdan el siguiente punto. Ya. Muy bien, una pequeña pausa. No me di cuenta, pero la batería del celular se estaba acabando y me apareció una señal justamente unos segundos antes de apagarse. No le presté atención. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a Mateo, el capítulo 24, el versículo... Llegamos al versículo 12. Dice, Mateo, el capítulo 24, el versículo 12, y aquí aprenderemos la cuarta característica de esta clase de amor en estos tiempos de crisis. Dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La característica es que este amor es un amor que se enfría, como dice este pasaje. Cuando lleguen los tiempos finales, el amor de muchos se enfriará. Pero nuestro pasaje, este versículo dice, la causa de esto es que se ha multiplicado la maldad. ¿Cómo es que se llega a este punto? Si vamos resumiendo un poco, recuerden que en la gran tribulación la iglesia ya ha sido arrebatado antes de esto. Por lo tanto, no hay iglesia. Lo segundo, Satanás, el anticristo, los falsos profetas
ahora están gobernando. Luego la apostasía ha llegado a su mayor expresión y la gente rechaza la verdad, abraza el engaño y la mentira. El que sufre es el amor. Cuando dice acá, se ha multiplicado la maldad, la palabra para maldad es, en realidad podría ser mejor anarquía. La palabra griega apunta a que es un traspaso de la ley, o sea que se quebranta la ley. En realidad significa sin ley y define realmente esencialmente el rechazo a la ley de Dios o a la voluntad de Dios, donde ahora el centro de todo el gobierno es mi propia voluntad sometida al gobierno diabólico. Ahora, si nos damos cuenta, si todos estos hombres han rechazado la maldad, han rechazado toda la ley, lo único que queda es maldad. Si consideramos que ellos rechazan toda la ley, ellos están rechazando todo lo que tiene que ver con el amor. ¿Cuál es el resumen de la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el resumen de toda la Escritura? Es el amor. Si rechazan la ley, ya no tienen base para el amor. Cada porción de la Biblia, aún las leyes mosaicas, no sencillamente son parámetros que ha sido dado por un Dios dictador que quiere pues de alguna manera hacer que la gente no disfrute de la vida. No, toda la ley realmente está basada en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor hacia la pureza, el amor hacia el matrimonio, el amor hacia la propiedad privada. Todo tiene que ver con el amor. Entonces, si estos hombres en estos tiempos rechazan toda la ley, ya no hay espacio para amor. Luego dice, y como se ha multiplicado esta anarquía, esta maldad, han abandonado totalmente la ley, lo que pasa es que el amor se va enfriando. La palabra para enfriar da la idea de soplar, de enfriar algo a través de un soplo suave. La ilustración presenta como una taza caliente y uno va soplando suavemente hasta que eso va enfriándose. La maldad está creciendo y la maldad está soplando, así como el lobo feroz está soplando y soplando. La anarquía, todos estos hombres transgresores de la ley están soplando y el amor está cada vez siendo opacado, disminuyendo cada vez más y más. La característica del amor en estos tiempos finales será un amor que se enfría. Si vemos un poco cómo se ha desarrollado el amor en estos días, en esta crisis por causa de este virus que ha aparecido, la primera reacción que tuvo la gente fue el egocentrismo. La gente empezó a acaparar cosas. Yo tengo 2 niños pequeños y recuerdo que veía toda esta situación, pero dije, bueno, no creo que sean tan exagerados de llevarse todo. Así es que estuve esperando algunos días y finalmente había una necesidad, por ejemplo, de papel higiénico aquí en la casa. Y en este tiempo, pues, la higiene es especial, sobre todo cuando hay bebés en casa. Fui a buscar y no encontré ningún papel
higiénico. Y muchos estaban ahí también, con muchas necesidades de encontrar algo para su casa, pero antes de eso ya ha habido un montón de gente egocéntrica que se llevó todo lo que pudo sin dejar para los demás. Aunque luego se pudo pues reponer ya por el tiempo esto, pero llama la atención cuál es la primera reacción de la gente al tiempo de crisis. Es egocentrismo. Solo piensan en sí mismos. Los psicólogos hablan de ciertas maneras como acaparaban de una manera tan innecesaria solamente por un tiempo de estrés, de confusión por toda la situación que se estaba viviendo, a tal punto que la gente actuaba sin razón alguna, o la gente estaba más actuando por intuición que por la razón. Pero si algo podemos darle de razón a todo esto es que la gente sí actúa en su propia intuición. Y sin Cristo siempre es el egocentrismo, el pensar en sí mismos. Y esto es el rechazo al amor. Mientras que el amor es siempre pensar en Dios y en los demás, lo opuesto a esto siempre es pensar en mí mismo, en mi voluntad, y dejar todo lo demás. Si esto nos llama la atención en este tiempo, en estos tiempos de la gran tribulación, realmente esto se manifestará. La gente será tan egocéntrica, solamente pensarán en sí mismos, porque la crisis mundial será a gran escala. Las cosas pues van a ser consumidas, toda la gente en su desesperación, lo único que van a pensar es en sí mismo. ¿Y qué pasa con el amor? Ellos sencillamente han dejado la ley de Dios y el amor se ha ido opacando, se ha ido apagando hasta corre el peligro de ya no haya lugar para el amor en estos días. Aplicando esto a nuestra situación actual, hermanos, esto también que pueda ser práctico para nosotros en esta situación. Sencillamente hagamos 2 ejercicios para ello. Vayamos, abramos nuestra refrigeradora y veamos de cuánta provisión nos hemos hecho. Ahora mire esto y piense en sus hermanos. Piense en algunas personas que pudieran estar sufriendo mientras nosotros tenemos nuestro refrigerador, nuestra despensa lleno. Lo segundo que podemos estar haciendo, el segundo ejercicio, es otra vez abra su refrigerador y asegúrese de que su amor no se está congelando allá adentro. Podamos tener un amor realmente que no se opaque en la crisis, sino que crezca a través de nuestra preocupación. Esta semana hemos podido llamar a varios hermanos para ver cómo están pasando esta situación. Por la gracia de Dios, y muchos tienen para poder subsistir en estos días, pero muchos de nuestros hermanos también están pasando momentos de necesidad. Muchos de nuestros hermanos también viven del día al día y muchos de ellos no están dentro de este rubro de los que van a recibir sus 380 soles. Pensemos en ellos un rato. Llamémosles, preguntémosles cómo están y en esta situación cómo están afrontando. Si la economía está alcanzando. En todo lo que nosotros podamos hacerlo, podamos estar ayudándoles para que ellos también puedan tener provisión en estos días. No sabemos cómo va a ser la situación. Mañana el presidente dijo que va a dar una respuesta a la pregunta ¿qué va a pasar después del lunes? No sabemos qué va a pasar. No sé si este tiempo se va a extender o qué medidas se van a tomar. Pero
para nosotros, los que podamos ahora estar creciendo en el Señor, es no dejar que este amor se enfríe en un tiempo de crisis, sino realmente es ahora hacer que este amor más bien crezca a través de nuestra preocupación por otros creyentes, hermanos nuestros, familiares nuestros que pudieran estar pasando necesidad. Ya vamos terminando nuestro estudio, nos faltan solo dos versículos, versículos 13 y 14. Ahora veamos la característica del amor, pero en una manera positiva de cómo va a ser en estos tiempos. Hemos visto la manera negativa, la manera positiva. El versículo 13 dice, Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hacemos la referencia, empieza siendo más, o sea, pero, esto está uniendo al versículo anterior. El amor de muchos se enfrían, pero, dice, los que perseveran hasta el fin, estos son salvos. ¿A qué hace referencia este pasaje? ¿De qué se está hablando? Otra vez recordemos el contexto. Estamos hablando del tiempo de la gran tribulación. Realmente va a haber un caos mundial. Todos están en contra de los creyentes. El mundo, Satanás, las personas cercanas. Así es que la persecución va a venir por todos lados. Y la gente realmente va a tener una prueba. La gente que cree en Jesucristo en aquellos días va a tener una gran prueba. Y esa prueba es perseverar. No estamos hablando aquí de la salvación. La salvación no es algo que se consigue por perseverar, sino estamos hablando acá de pasar este tiempo. La palabra perseverar, cuando dice que perseverar, es una forma, o cuando dice el que persevera hasta el fin, es una forma de decir hay que resistir hasta lo máximo. Por lo tanto, hay que continuar en la resistencia hasta el último extremo o intensidad de las persecuciones. Hay que seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante. No es una referencia que habla que el que persevera va a tener la salvación garantizada. O no se está poniendo a esto como un requisito para que alguien sea salvo, sino está haciendo el contraste con el versículo 12. El versículo 12 está hablando de gente, o los versículos anteriores, de gente que tropieza, es decir, que ellos de alguna manera habían escuchado el Evangelio, de alguna manera se han apegado al Evangelio, pero luego se apartaron del Evangelio, rechazan la verdad. Y por el otro lado está gente que ahora va a ser perseguida y va a tener que demostrar que realmente son creyentes. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de su perseverancia. El pasaje de 1 Timoteo, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 9, esto va a ilustrar bastante lo que queremos decir. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Leyendo en el versículo 3, voy a leer rápido, dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Está hablando de la salvación, de las bendiciones celestiales que está reservada para nosotros. Versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Habla de una salvación, pero que nos da la idea de que todavía no ha sido completada,
que todavía está esperando ahí en los tiempos postreros. Con esto no decimos que todavía no somos salvos. Sí somos salvos. Hemos creído en Jesucristo por la fe. Él nos da la garantía de la salvación. Pero esta salvación todavía no ha llegado a su final. Tenemos que esperar el fin de los tiempos para que cuando el Señor venga, finalmente todo esto se muestre realmente como Dios lo ha planeado. Dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dice luego, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El creyente ya tiene la salvación garantizada desde el momento que ha puesto su fe en Jesucristo. Pero todavía hay un plan inmenso que conlleva esta salvación que todavía no lo hemos visto. Pero bajo esa esperanza de que la vamos a recibir, nosotros nos alegramos, estamos esperanzados de que va a llegar algún día. Y eso va a hacer que nosotros perseveremos, continuemos en la fe. No como una causa, sino como una consecuencia de nuestra fe. El Señor mismo dice en el versículo 5 que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si alguien puede perseverar también, no es por su propia fuerza, capacidad, intelecto, sino es solamente porque el Señor nos guarda y nos ayuda a seguir en el camino. Entonces, lo que tenemos en Mateo, de estos creyentes que están en plena tribulación, ellos van a sufrir mucho, pero se les anima a perseverar hasta el fin, hasta el fin. ¿A qué fin? Bien al fin de ese periodo o al fin de sus vidas mismas, porque muchos van a morir, muchos van a ser martirizados en ese tiempo, pero está diciendo, persevera, por más que sufras la muerte, persevera hasta lo máximo, hasta el final, no decaigas. Y ellos al final dice serán salvos. No, otra vez hacemos la referencia, no está hablando de la salvación por obras, sino es otra forma de decir, ellos verán la salvación del Señor. Ellos finalmente contemplarán todo aquello lo cual esperaron. Ellos también serán librados de toda esa persecución. Y ellos verán la mano del Señor al final. Leyendo a Pedro, que ahora que acabamos de leer. Bueno, ¿quién escribió Pedro? ¿O primera carta de Pedro? Pues Pedro, ¿no? ¿Recuerdan a Pedro la escena en su vida? La escena que marcó a su vida y que todos nosotros recordamos es la negación de Pedro. Pedro tropezó. En otras palabras, Pedro apostató de su fe. Pedro negó su fe, negó a Cristo Jesús. Pero Cristo no lo negó. Cristo lo restituyó. Y ante la negación, cuando luego se encontró con el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? El Señor restaura a aquel que había tropezado. Y entonces Pedro, ahora sí, no va a volver a caer. Pedro persistió, porque tenía la esperanza de que iba a ver nuevamente a su Señor. Y ahora él escribe aquí, animando a todos los creyentes de todos los tiempos a que perseveren, continúen, porque al final vamos a ver al Señor. Si estamos hablando del amor,
Pues la característica de amor en estos días de la gran tribulación será también el amor, un amor que persevera, específicamente de los fieles. En ese día habrá fieles. En Apocalipsis leímos que dice que allá en el cielo había mucha gente que había sido martirizado. Esa gente martirizada fue la que perseveró, la que hasta el final le pedían que negara a su Señor y ellos no lo hicieron. Ellos se mantuviesen fieles. Los mataron y ahora están viendo a su Señor. Nuestro pasaje termina con otro tipo de amor. En Mateo el capítulo 24, el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si estamos hablando del amor en estos días, el amor también de parte del Señor, de parte del creyente fiel, se caracterizará por ser un amor insistente, porque la predicación sigue. Ahora, otra vez resumiendo, la iglesia no está. Ha venido la apostasía en gran manera. Satanás, el anticristo están gobernando. El engaño realmente está en su cima. Entonces, ¿cómo se va a dar la predicación en estos días? Primero tenemos que hablar de Dios va a levantar hombres en aquellos días quienes van a predicar. Es decir, que aquel que está siendo rechazado, ha sido rechazado por mucho tiempo, una vez más está dando la oportunidad para que toda esta gente que está viviendo la gran tribulación se convierta. Es la última oportunidad que tienen. Dios sencillamente pudo decir, bueno, aquí se acabó la situación, este es el tiempo que he reservado para mi ira, así es que ya no hay lugar para el amor. Pero Dios no es así. Más que su ira, su amor continúa para la humanidad. Y Él va a enviar hombres. Y estos hombres también van a ser perseguidos, van a ser odiados. Pero ellos van a continuar la predicación, van a insistir para que mucha gente sea salvada. Dice que esto servirá como testimonio para todos. Testimonio de que Dios les ama, de que Dios les ha dado la oportunidad. Pero también a la misma vez será un testimonio de juicio, para que los que no creyeron a la verdad no tengan excusas alguna cuando rechacen y luego sean condenados. ¿Quiénes serán estos que predican? Apocalipsis, el capítulo 7 y el capítulo 14 habla de estos hombres. Estos son los 144,000 judíos que se levantan para predicar. La historia del pueblo de Israel empieza con un hombre de fe, pero que luego es llamado a compartir esta fe con todas las naciones. Dice que Dios había levantado a Israel para ser luz de las naciones. Pero Israel se encerró en sí mismo y en vez de ser luz para las naciones, era tropiezo para que la gente conociese a Dios. En este tiempo de la tribulación se va a cumplir aquello que Dios planificó para su pueblo. De Israel nuevamente va a venir la salvación. Estos hombres serán los primeros quienes vengan al Señor, estos 144,000, y luego ellos empezarán la predicación por todos lados. El Señor los va a guardar. Ellos se les llama como las primicias que van a ser para Dios y el Cordero. Y ellos estarán una vez más predicando la palabra en este tiempo de la gran tribulación. Vemos una vez más cómo es el amor insistente de Dios. Por una parte, el amor se caracteriza por los malos, porque es un amor realmente desconocido para ellos.
Es un amor aún que está caracterizado por la traición. Es un amor que está caracterizado por el engaño. Es un amor que está caracterizado porque se enfría. Pero por otra parte, este amor será un amor que persevera y un amor insistente. ¿Cómo está en estos días o cómo se está practicando el amor en estos días para nosotros? Una vez más consideremos, hermanos, en este tiempo difícil, que el creyente no empiece a tropezar por las circunstancias que pudiera estar pasando, sino encuentre en el amor de Dios lo que Él ha hecho por nosotros, la causa para poder seguir confiando en Él. Dice el Señor, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? El Señor va a cuidar para nosotros. Pero también este amor necesita ser compartido. Así como en el tiempo de la gran tribulación va a haber hombres que en medio de la crisis estarán predicando las buenas nuevas, en este tiempo también se necesita de hombres fieles que amen a su Dios, que prediquen la salvación a los incrédulos. Tenemos dos responsabilidades. Un amor que se preocupa en esta situación por nuestros hermanos y un amor que tiene también como razón el poder predicar el Evangelio a aquella gente que todavía no conoce, no tiene esperanza en Cristo Jesús. Que este amor en los tiempos de crisis para cada uno de nosotros sea realmente un amor ejemplar, que esté caracterizada o que sea sencillamente el resultado de lo que Dios ha hecho en nosotros. Muy bien, hasta aquí el estudio de esta noche. Gracias realmente por estar, hermanos, aquí. Por favor, una vez más, si tienen pedidos de oración, siempre por favor háganoslo llegar. También cualquier cosa, estén en contacto con nosotros para poder ayudar. Por ahí he visto algunos grupos que se están usando también los medios para tratar de cómo ayudar económicamente a algunas familias que están pasando necesidad. Todos podamos unirnos de alguna otra manera a poder ayudarnos en este tiempo, ver también quienes están pasando alguna necesidad difícil y estemos orando para que el Señor pueda realmente estar utilizando este tiempo también para seguir haciendo nuestros estudios ahí en casa con nuestras familias. Animamos a todos los varones una vez más. Hermanos, recordemos que somos los sacerdotes en casa, así es que juntar a nuestra familia para poder estudiar también con ellos. El Señor los bendiga, los guarde también.